La intervención estadounidense en México. Introducción. La Guerra México-Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1846 y 1848, fue un conflicto de gran importancia histórica que marcó el curso de ambos países. Surgió debido a disputas territoriales y la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. Esta guerra resultó en la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que tuvo consecuencias significativas al ceder México un vasto territorio a Estados Unidos. Este artículo explorará los antecedentes, el desarrollo del conflicto y las consecuencias de la guerra para ambas naciones. Antecedentes y disputas territoriales. Las tensiones entre México y Estados Unidos se remontan a la independencia de México en 1821. A medida que los estadounidenses se expandían hacia el oeste, surgieron disputas sobre la delimitación de la frontera y la soberanía de los territorios en disputa. Una de las principales causas del conflicto fue la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845, que México consideraba una violación de su soberanía. El desarrollo del conflicto. La guerra estalló el 25 de abril de 1846, cuando fuerzas estadounidenses atacaron a tropas mexicanas en territorio disputado. Durante el conflicto, se libraron importantes batallas, como la Batalla de Monterrey y la Batalla de Buena Vista. Las fuerzas estadounidenses, mejor equipadas y organizadas, lograron varias victorias decisivas. El general estadounidense Winfield Scott lideró una exitosa campaña militar que culminó con la ocupación de la Ciudad de México en 1847. El Tratado de Guadalupe Hidalgo y sus consecuencias. El 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin al conflicto. México aceptó ceder una gran cantidad de territorio a Estados Unidos. Según los términos del tratado, México reconocía la anexión de Texas por parte de Estados Unidos y cedía los territorios de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado y Wyoming. Esta pérdida territorial tuvo un impacto significativo en la geografía y la historia de ambos países. Consecuencias y legado. La Guerra México-Estados Unidos dejó un legado duradero en la historia de ambas naciones. Para México, la guerra fue una tragedia nacional, ya que significó la pérdida de una gran parte de su territorio. Además, exacerbó las tensiones internas y generó resentimiento hacia Estados Unidos. Por otro lado, la guerra consolidó el dominio de Estados Unidos en el oeste y sentó las bases para su posterior expansión hacia el Pacífico. El conflicto también tuvo importantes implicaciones para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aunque los dos países han tenido periodos de cooperación y conflicto a lo largo de la historia, la guerra México-Estados Unidos ha dejado una huella en la percepción mutua y en la política entre ambas naciones. Conclusión. La guerra México-Estados Unidos fue un evento significativo en la historia de ambos países. Surgió por disputas territoriales y la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. La guerra resultó en la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México cedió un vasto territorio a Estados Unidos. Las consecuencias de la guerra fueron profundas. Para México, representó una pérdida territorial masiva y generó tensiones internas que perduraron durante mucho tiempo. Además, dejó un legado de resentimiento hacia Estados Unidos y una sensación de injusticia. Por su parte, Estados Unidos consolidó su dominio en el oeste y abrió el camino para su expansión hacia el Pacífico. La guerra México-Estados Unidos también tuvo un impacto en la relación bilateral entre ambos países. Aunque ha habido momentos de cooperación, el conflicto ha dejado una marca en la percepción mutua y en la política entre México y Estados Unidos hasta el día de hoy. En conclusión, la Guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 fue un evento trascendental que surgió por disputas territoriales y la anexión de Texas. Sus consecuencias territoriales y políticas perduraron en la historia de ambos países y moldearon su relación bilateral. Es importante recordar este conflicto y su legado para comprender mejor la historia y las dinámicas actuales entre México y Estados Unidos. La intervención estadounidense en México. Causas y consecuencias. La intervención estadounidense en México, ocurrida entre 1846 y 1848, fue un conflicto bélico que dejó profundas huellas en la historia de ambos países. Este conflicto, también conocido como la Guerra México-Estadounidense, no solo cambió las fronteras territoriales, sino que también alteró el curso político, económico y social de las naciones involucradas. En este artículo, exploraremos las causas subyacentes de la intervención, así como sus consecuencias a corto y largo plazo para México.
Causas de la intervención estadounidense en México. La doctrina del destino manifiesto. Una de las principales causas de la intervención fue la doctrina del destino manifiesto, una creencia ampliamente sostenida en Estados Unidos durante el siglo XIX. Según esta doctrina, los estadounidenses estaban destinados por la providencia a expandirse hacia el oeste y ocupar todo el continente norteamericano. Esta ideología justificó la expansión territorial a expensas de los pueblos indígenas y de otras naciones, incluyendo México. La anexión de Texas. La anexión de Texas en 1845 fue otro factor crucial que condujo a la guerra. Texas, que había declarado su independencia de México en 1836, fue admitida como estado en la Unión Americana. México nunca reconoció la independencia de Texas y consideró su anexión como un acto de agresión. La disputa sobre la frontera tejana, específicamente si el límite debía ser el río Nueces o el río Bravo, exacerbó las tensiones entre ambos países. Intereses económicos. Los intereses económicos también jugaron un papel significativo en la intervención. Estados Unidos buscaba expandir sus mercados y acceder a los ricos recursos naturales del territorio mexicano, incluyendo tierras fértiles y minerales. Los empresarios y políticos estadounidenses vieron la expansión territorial como una oportunidad para promover el crecimiento económico y la prosperidad de la nación. Debilidad política de México. La inestabilidad política de México en ese periodo también facilitó la intervención. Después de su independencia de España en 1821, México experimentó una serie de conflictos internos y cambios de gobierno que debilitaron su capacidad para defender su territorio. La falta de una autoridad central fuerte y unificada hizo que México fuera vulnerable a la agresión extranjera. El incidente de Thornton. El incidente de Thornton en abril de 1846 sirvió como catalizador inmediato para la guerra. Un destacamento de tropas estadounidenses al mando del capitán Seth Thornton fue atacado por fuerzas mexicanas en el territorio disputado entre los ríos Nueces y Bravo. Este enfrentamiento resultó en la muerte de varios soldados estadounidenses y fue utilizado por el presidente James K. Polk como justificación para declarar la guerra a México. Consecuencias de la intervención estadounidense en México. Pérdida territorial. La consecuencia más significativa de la intervención fue la pérdida de aproximadamente la mitad del territorio de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, puso fin a la guerra y cedió a Estados Unidos los territorios que hoy conforman los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Esta cesión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados tuvo un impacto duradero en el desarrollo geopolítico de América del Norte. Impacto económico. La pérdida territorial tuvo graves repercusiones económicas para México. Las tierras cedidas a Estados Unidos eran ricas en recursos naturales y tenían un gran potencial agrícola y minero. La economía mexicana sufrió un duro golpe al perder estos valiosos recursos, lo que agravó las dificultades económicas del país en los años posteriores a la guerra. Cambios demográficos. La guerra y la cesión territorial también provocaron importantes cambios demográficos. Muchos mexicanos que vivían en los territorios cedidos optaron por quedarse y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, mientras que otros emigraron al interior de México. Este cambio alteró la composición demográfica de ambas naciones y tuvo implicaciones sociales y culturales a largo plazo. Sentimiento antiestadounidense. La intervención y la pérdida territorial fomentaron un profundo sentimiento antiestadounidense en México. Esta animosidad se reflejó en la política y la sociedad mexicanas durante décadas, influyendo en las relaciones bilaterales y en la percepción de los mexicanos hacia Estados Unidos. El resentimiento por la guerra y sus consecuencias contribuyó a una desconfianza persistente entre ambos países. Reformas políticas y militares. La guerra también impulsó reformas políticas y militares en México. La necesidad de fortalecer la defensa nacional y evitar futuras agresiones extranjeras llevó a la modernización del ejército y a la implementación de reformas administrativas. Estas medidas buscaban consolidar el poder del Estado y mejorar la capacidad de México para proteger su soberanía. Expansión estadounidense para Estados Unidos. La guerra marcó un hito en su expansión territorial y en la realización del destino manifiesto. La adquisición de vastos territorios occidentales abrió nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la expansión hacia el Pacífico. Sin embargo, también planteó desafíos significativos, incluyendo el debate sobre la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios y las tensiones entre el norte y el sur que eventualmente condujeron a la guerra civil.
Desarrollo de infraestructura en los territorios adquiridos. Estados Unidos invirtió en el desarrollo de infraestructura, como ferrocarriles y caminos, para integrar estos nuevos territorios a la economía nacional. Esto aceleró el asentamiento y la explotación de los recursos naturales, contribuyendo al rápido crecimiento y desarrollo de la región occidental. Relaciones internacionales. La guerra también tuvo repercusiones en las relaciones internacionales de ambos países. Para México, la derrota y la pérdida territorial debilitaron su posición en el escenario internacional y afectaron sus relaciones con otras naciones. Por otro lado, Estados Unidos emergió como una potencia emergente con una creciente influencia en América Latina y el Pacífico. La intervención estadounidense en México fue un evento crucial que redefinió las fronteras y el destino de ambas naciones. Las causas de la guerra fueron múltiples y complejas, incluyendo la doctrina del destino manifiesto, la anexión de Texas, intereses económicos, la debilidad política de México y el incidente de Thornton. Las consecuencias de la intervención fueron profundas y duraderas, afectando la economía, la demografía, la política y las relaciones internacionales de México. La guerra también tuvo un impacto significativo en Estados Unidos, facilitando su expansión territorial y su desarrollo económico, pero también planteando desafíos internos que influyeron en su historia posterior. Este conflicto sigue siendo un punto de referencia en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, recordando los complejos lazos y las tensiones que han marcado su interacción a lo largo del tiempo. La doctrina Monroe y su influencia en la intervención estadounidense en México. La doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, representa uno de los pilares fundamentales de la política exterior estadounidense del siglo XIX y posteriores. Esta doctrina, en su esencia, declaró que cualquier intento de las potencias europeas por colonizar o interferir en las Américas sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. Aunque en su inicio la doctrina Monroe se formuló como una medida de defensa contra futuras expansiones coloniales europeas, con el tiempo se transformó en una herramienta que justificaba la influencia estadounidense en los asuntos del hemisferio occidental. Desde su concepción, la doctrina Monroe fue una declaración audaz que reflejaba el creciente papel de los Estados Unidos como defensor de la soberanía americana frente a las ambiciones europeas. La estabilidad y el control del hemisferio occidental eran considerados cruciales para la seguridad y prosperidad de la nación estadounidense. Este cambio de enfoque se debió, en gran medida, al temor de que las monarquías europeas intentaran reconquistar las recién independizadas naciones latinoamericanas, ya que muchas de estas naciones habían obtenido su independencia de España y Portugal con esfuerzos considerables. El impacto de la doctrina Monroe en México fue particularmente significativo. En la década de 1840, la relación entre los Estados Unidos y México se volvía cada vez más tensa debido a una serie de conflictos territoriales y políticos. La anexión de Texas por parte de los Estados Unidos en 1845 fue un punto de inflexión, ya que México aún consideraba a Texas como una región rebelde sujeta a su soberanía. Este acto desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en la Guerra México-Estadounidense de 1846 al 1848, donde la doctrina Monroe sirvió como pieza clave en la justificación de las acciones agresivas de los Estados Unidos. La Guerra México-Estadounidense resultó en una derrota devastadora para México y en la cesión de vastos territorios a los Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Estos territorios incluyeron los actuales estados de California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona, Nuevo México, y partes de Wyoming y Colorado. Este tratado no solo expandió enormemente el territorio estadounidense, sino que también destacó la aplicación de la doctrina Monroe como mecanismo de expansión y dominación más allá de su papel inicial de defensa contra la colonización europea. En las décadas siguientes, la doctrina Monroe continuó moldeando la relación entre los Estados Unidos y América Latina, incluyendo a México. A finales del siglo XIX y principios del XX, la doctrina fue reinterpretada bajo la llamada «diplomacia del gran garrote» de Theodore Roosevelt, que fortaleció una política más intervencionista. Esta política se utilizó para justificar intervenciones estadounidenses en una serie de países latinoamericanos bajo el pretexto de mantener la estabilidad y el orden en el hemisferio, alineado con los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos. Durante la Revolución Mexicana, que se prolongó de 1910 a 1920, la influencia de la doctrina Monroe también se sintió profundamente.
Los Estados Unidos intervinieron en varias ocasiones, ya sea políticamente o directamente mediante el envío de tropas, como en la ocupación de Veracruz en 1914 y las expediciones punitivas contra Pancho Villa en 1916 a 1917. Estos actos reflejan cómo la doctrina había evolucionado para justificar cualquier acción considerada necesaria para proteger los intereses estadounidenses y asegurar su hegemonía en la región. La relación entre la doctrina Monroe y la intervención estadounidense en México no fue unidimensional, también fue influenciada por factores económicos y políticos internos dentro de los Estados Unidos. La política exterior estadounidense en México a menudo respondió a las presiones de empresarios estadounidenses, que tenían intereses significativos en el sector ferroviario, minero y petrolero mexicano. Estas influencias económicas fortalecieron el deseo del gobierno estadounidense de intervenir para salvaguardar sus inversiones y asegurar un entorno favorable para el capital estadounidense. En la década de 1930, con la política del buen vecino implementada por el presidente Franklin D. Roosevelt, hubo una época de relativo replanteamiento de la doctrina Monroe y un énfasis en la cooperación y la no intervención. Esta política surgió como respuesta a la creciente resistencia en América Latina contra las políticas intervencionistas y para mejorar las relaciones hemisféricas en el contexto de las tensiones globales que conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la influencia subyacente de la doctrina Monroe como una herramienta de supremacía en el hemisferio nunca desapareció del todo. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la doctrina Monroe continuó sirviendo como fundamento ideológico en la justificación de diversas acciones por parte de los Estados Unidos en América Latina, aunque explícitamente menos referida. La Guerra Fría trajo consigo nuevos motivos para intervenciones bajo el pretexto del anticomunismo, muy en línea con la lógica de la doctrina de evitar influencias externas, aunque en este caso eran influencias provenientes del eje soviético. En el siglo XXI, aunque la doctrina Monroe ya no se menciona con la misma frecuencia en la retórica política, se puede argumentar que su legado persiste en la forma en que los Estados Unidos interactúan con sus vecinos del sur. Políticas como la asistencia militar y las intervenciones diplomáticas a menudo están influenciadas por ideales de proteger y asegurar un hemisferio seguro y estable que favorezca los intereses estadounidenses. La doctrina Monroe y su impacto en la intervención estadounidense en México configuran un capítulo complejo y multifacético de la historia. A través de los siglos, la doctrina evolucionó, adaptándose a los tiempos y a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos, mientras México y otras naciones latinoamericanas buscaban constantemente equilibrar su soberanía con la influencia dominante de su vecino del norte. La continua relevancia de esta doctrina subraya la necesidad perenne de comprensión mutua, respeto y cooperación en las relaciones internacionales de la región. La doctrina Monroe y su influencia en la intervención estadounidense en México. La doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, representa uno de los pilares fundamentales de la política exterior estadounidense del siglo XIX y posteriores. Esta doctrina, en su esencia, declaró que cualquier intento de las potencias europeas por colonizar o interferir en las Américas sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. Aunque en su inicio la doctrina Monroe se formuló como una medida de defensa contra futuras expansiones coloniales europeas, con el tiempo se transformó en una herramienta que justificaba la influencia estadounidense en los asuntos del hemisferio occidental. Desde su concepción, la doctrina Monroe fue una declaración audaz que reflejaba el creciente papel de los Estados Unidos como defensor de la soberanía americana frente a las ambiciones europeas. La estabilidad y el control del hemisferio occidental eran considerados cruciales para la seguridad y prosperidad de la nación estadounidense. Este cambio de enfoque se debió, en gran medida, al temor de que las monarquías europeas intentaran reconquistar las recién independizadas naciones latinoamericanas, ya que muchas de estas naciones habían obtenido su independencia de España y Portugal con esfuerzos considerables. El impacto de la doctrina Monroe en México fue particularmente significativo. En la década de 1840, la relación entre los Estados Unidos y México se volvía cada vez más tensa debido a una serie de conflictos territoriales y políticos. La anexión de Texas por parte de los Estados Unidos en 1845 fue un punto de inflexión, ya que México aún consideraba a Texas como una región rebelde sujeta a su soberanía. Este acto desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en la Guerra México-estadounidense de 1846 a 1848, donde la doctrina Monroe sirvió como pieza clave en la justificación de las acciones agresivas de los Estados Unidos.
La guerra México-estadounidense resultó en una derrota devastadora para México y en la cesión de vastos territorios a los Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Estos territorios incluyeron los actuales estados de California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona, Nuevo México, y partes de Wyoming y Colorado. Este tratado no solo expandió enormemente el territorio estadounidense, sino que también destacó la aplicación de la doctrina Monroe como mecanismo de expansión y dominación más allá de su papel inicial de defensa contra la colonización europea. En las décadas siguientes, la doctrina Monroe continuó moldeando la relación entre los Estados Unidos y América Latina, incluyendo a México. A finales del siglo XIX y principios del XX, la doctrina fue reinterpretada bajo la llamada «diplomacia del gran garrote» de Theodore Roosevelt, que fortaleció una política más intervencionista. Esta política se utilizó para justificar intervenciones estadounidenses en una serie de países latinoamericanos bajo el pretexto de mantener la estabilidad y el orden en el hemisferio, alineado con los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos. Durante la Revolución Mexicana, que se prolongó de 1910 a 1920, la influencia de la doctrina Monroe también se sintió profundamente. Los Estados Unidos intervinieron en varias ocasiones, ya sea políticamente o directamente mediante el envío de tropas, como en la ocupación de Veracruz en 1914 y las expediciones punitivas contra Pancho Villa en 1916 a 1917. Estos actos reflejan cómo la doctrina había evolucionado para justificar cualquier acción considerada necesaria para proteger los intereses estadounidenses y asegurar su hegemonía en la región. La relación entre la doctrina Monroe y la intervención estadounidense en México no fue unidimensional, también fue influenciada por factores económicos y políticos internos dentro de los Estados Unidos. La política exterior estadounidense en México a menudo respondió a las presiones de empresarios estadounidenses, que tenían intereses significativos en el sector ferroviario, minero y petrolero mexicano. Estas influencias económicas fortalecieron el deseo del gobierno estadounidense de intervenir para salvaguardar sus inversiones y asegurar un entorno favorable para el capital estadounidense. En la década de 1930, con la política del buen vecino implementada por el presidente Franklin D. Roosevelt, hubo una época de relativo replanteamiento de la doctrina Monroe y un énfasis en la cooperación y la no intervención. Esta política surgió como respuesta a la creciente resistencia en América Latina contra las políticas intervencionistas y para mejorar las relaciones hemisféricas en el contexto de las tensiones globales que conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la influencia subyacente de la doctrina Monroe como una herramienta de supremacía en el hemisferio nunca desapareció del todo. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la doctrina Monroe continuó sirviendo como fundamento ideológico en la justificación de diversas acciones por parte de los Estados Unidos en América Latina, aunque explícitamente menos referida. La Guerra Fría trajo consigo nuevos motivos para intervenciones bajo el pretexto del anticomunismo, muy en línea con la lógica de la doctrina de evitar influencias externas, aunque en este caso eran influencias provenientes del eje soviético. En el siglo XXI, aunque la doctrina Monroe ya no se menciona con la misma frecuencia en la retórica política, se puede argumentar que su legado persiste en la forma en que los Estados Unidos interactúan con sus vecinos del sur. Políticas como la asistencia militar y las intervenciones diplomáticas a menudo están influenciadas por ideales de proteger y asegurar un hemisferio seguro y estable que favorezca los intereses estadounidenses. La doctrina Monroe y su impacto en la intervención estadounidense en México configuran un capítulo complejo y multifacético de la historia. A través de los siglos, la doctrina evolucionó, adaptándose a los tiempos y a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos, mientras México y otras naciones latinoamericanas buscaban constantemente equilibrar su soberanía con la influencia dominante de su vecino del norte. La continua relevancia de esta doctrina subraya la necesidad perenne de comprensión mutua, respeto y cooperación en las relaciones internacionales de la región. La resistencia mexicana durante la intervención estadounidense en México, que tuvo lugar entre 1846 y 1848, fue un evento de gran importancia en la historia de nuestro país. Durante este periodo, México enfrentó una serie de desafíos significativos, pero también hubo una resistencia notable por parte de los mexicanos. Esta resistencia se manifestó en diferentes formas y en distintas regiones del país, y fue crucial para la defensa de la soberanía mexicana. Una de las formas más visibles de resistencia mexicana durante la intervención estadounidense fue la participación activa de los militares y los ciudadanos en la defensa del territorio nacional.
A pesar de la superioridad militar y tecnológica de Estados Unidos, los soldados mexicanos lucharon valientemente en varias batallas importantes. Destacan la Batalla de Palo Alto y la Batalla de Resaca de la Palma, ambas en 1846, donde el ejército mexicano logró infligir grandes bajas al ejército invasor. Además de las acciones militares, la resistencia mexicana también se manifestó en la resistencia civil. Muchos mexicanos se negaron a colaborar con el ejército invasor, ya sea a través de la negativa a proporcionar suministros o información, o mediante la participación en movimientos de guerrilla. Estos grupos de guerrilleros, conocidos como los «hombres de la frontera», llevaron a cabo ataques sorpresa y emboscadas contra las tropas estadounidenses, causando muchas bajas y dificultando el avance del enemigo. En algunas regiones del país, la resistencia mexicana tomó la forma de levantamientos armados. Un ejemplo notable es la rebelión de Taos en el territorio de Nuevo México, donde un grupo de nativos americanos y mestizos se unieron para luchar contra la ocupación estadounidense. Aunque este levantamiento fue finalmente reprimido por el ejército estadounidense, demostró la capacidad de los mexicanos para resistir y organizarse en defensa de su tierra. Otra forma de resistencia notable durante la intervención estadounidense fue la propaganda y la resistencia cultural. Los mexicanos difundieron folletos, periódicos y panfletos en los que denunciaban la injusticia de la ocupación estadounidense y exhortaban a sus compatriotas a luchar por la soberanía mexicana. Además, se promovió la cultura mexicana, incluyendo el idioma, las tradiciones y las costumbres, como una forma de mantener viva la identidad nacional y resistir la asimilación cultural. La resistencia mexicana también tuvo un impacto en el ámbito político. A pesar de las dificultades y la derrota militar, México mantuvo una postura de resistencia y negociación con Estados Unidos. Los presidentes mexicanos de la época, como José Joaquín de Herrera, Valentín Gómez Farías y Mariano Arista, buscaron diferentes estrategias para proteger la soberanía mexicana y defender los intereses del país. Aunque estas estrategias no fueron siempre exitosas, demostraron la voluntad de resistir y proteger los derechos de México. Finalmente, es importante destacar que la resistencia mexicana durante la intervención estadounidense no solo se limitó a la época del conflicto. Incluso después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin al conflicto, los mexicanos continuaron resistiendo la ocupación estadounidense. Esto se manifestó en el movimiento de resistencia conocido como la Guerra de Intervención, que tuvo lugar entre 1858 y 1861 y buscaba derrocar al gobierno apoyado por Estados Unidos. En resumen, la resistencia mexicana durante la intervención estadounidense fue crucial para la defensa de la soberanía mexicana y la protección de los intereses del país. A pesar de las dificultades y la superioridad del ejército invasor, los mexicanos demostraron su valentía y su voluntad de luchar por su tierra. Esta resistencia tomó diferentes formas, desde la participación militar activa hasta la resistencia civil y cultural. En última instancia, la resistencia mexicana tuvo un impacto duradero en la historia de México y en la construcción de nuestra identidad nacional. Los Tratados de Guadalupe Hidalgo. Impacto en la identidad nacional de México. Los Tratados de Guadalupe Hidalgo, firmados el 2 de febrero de 1848, representan un momento clave en la historia de México y tuvieron un impacto significativo en la identidad nacional del país. Estos tratados pusieron fin a la guerra entre México y Estados Unidos, conocida como la Guerra de Intervención estadounidense, y llevaron a la pérdida de una gran parte del territorio mexicano. El impacto más inmediato de los Tratados de Guadalupe Hidalgo fue la pérdida de aproximadamente la mitad del territorio mexicano, que incluía los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, parte de Colorado y Wyoming, así como partes de Kansas y Oklahoma. Esta pérdida territorial tuvo un profundo impacto en la identidad nacional de México, ya que representó una humillación para el país y una amenaza a su soberanía. Además de la pérdida de territorio, los tratados también tuvieron un impacto en la población mexicana en estas áreas. Los mexicanos que vivían en los territorios transferidos se encontraron repentinamente bajo el control de Estados Unidos, lo que llevó a la discriminación y la marginación. Muchos mexicanos fueron despojados de sus tierras y se enfrentaron a actos de violencia y racismo. Esta situación generó un sentimiento de injusticia y unión entre los mexicanos que se establecieron en estas áreas, lo que a su vez contribuyó a la formación de una identidad mexicana fuerte y resistente frente a la adversidad. Otro impacto importante de los Tratados de Guadalupe Hidalgo fue la pérdida de recursos naturales y económicos.
Los territorios cedidos a Estados Unidos eran ricos en minerales, petróleo y tierras fértiles, lo que representó un golpe significativo para la economía mexicana. Este impacto económico negativo llevó a un aumento en la dependencia de México de sus industrias agrícolas e hizo que el país se volviera más vulnerable a la influencia extranjera. Sin embargo, a pesar de todas estas pérdidas y desafíos, los tratados de Guadalupe Hidalgo también tuvieron un efecto positivo en el fortalecimiento de la identidad nacional mexicana. La guerra y la posterior firma de los tratados sirvieron como un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la resistencia ante las adversidades. La lucha por la defensa de la soberanía nacional y la justicia social se convirtieron en elementos centrales de la identidad nacional mexicana. Además, la pérdida territorial y el trato injusto hacia los mexicanos en los territorios cedidos llevaron a un despertar de la conciencia sobre la importancia de la defensa de los derechos y la igualdad. Estos eventos trajeron consigo un sentimiento de orgullo nacional y el deseo de preservar y fortalecer la identidad y la cultura mexicanas. Los tratados de Guadalupe Hidalgo también tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre México y Estados Unidos. La firma de estos tratados sentó las bases para la relación bilateral y estableció los límites y las condiciones de los futuros acuerdos entre los dos países. A pesar de las tensiones históricas y las diferencias, la relación entre México y Estados Unidos se define por la interdependencia económica, la migración y la cooperación en temas de seguridad y comercio. En conclusión, los tratados de Guadalupe Hidalgo tuvieron un impacto significativo en la identidad nacional de México. La pérdida de territorio, los abusos sufridos por los mexicanos en los territorios cedidos y las consecuencias económicas negativas generaron un sentido de unidad y lucha por la justicia y la defensa de la soberanía nacional. Estos eventos refuerzan el sentido de orgullo y la identidad cultural mexicana, mientras que también sentaron las bases para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el futuro. El papel de los voluntarios extranjeros en la Guerra de Intervención Estadounidense en México. La Guerra de Intervención Estadounidense en México, también conocida como la Invasión Estadounidense o la Guerra México-Americana, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1846 y 1848. Durante este periodo, los voluntarios extranjeros desempeñaron un papel significativo en los acontecimientos y en el curso de la guerra. Estos voluntarios provenían de diversos países europeos y estadounidenses, y se unieron a ambos bandos del conflicto, ya sea luchando del lado mexicano o del lado estadounidense. Desde el inicio de la guerra, México se encontraba en una desventaja significativa en términos de recursos militares y financieros en comparación con los Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno mexicano decidió aceptar voluntarios extranjeros para reforzar sus fuerzas armadas. Entre los voluntarios extranjeros que se unieron a las filas mexicanas se encontraban europeos, especialmente irlandeses, alemanes y italianos, así como algunos estadounidenses que no estaban de acuerdo con la política expansionista de su país. Estos voluntarios extranjeros jugaron un papel crucial en la defensa de México contra el avance de las fuerzas estadounidenses. Su experiencia militar y su determinación demostraron ser valiosas para el ejército mexicano. Lucharon en varias batallas importantes, como la Batalla de Buena Vista, la Batalla de Cerro Gordo y la Batalla de Churubusco, entre otras. Su presencia en el campo de batalla no solo aumentó la moral de las tropas mexicanas, sino que también generó un impacto psicológico en las fuerzas estadounidenses. Por otro lado, también hubo voluntarios extranjeros que se unieron al ejército estadounidense durante la Guerra de Intervención Estadounidense en México. Estos voluntarios eran en su mayoría ciudadanos estadounidenses que tenían interés en la expansión territorial de su país y creían en la doctrina del destino manifiesto. En su mayoría, se trataba de jóvenes aventureros y veteranos de la guerra contra los nativos americanos. Su participación en el conflicto contribuyó en gran medida a la superioridad militar de las fuerzas estadounidenses. Los voluntarios extranjeros que se unieron al ejército estadounidense desempeñaron un papel fundamental en muchas batallas cruciales de la guerra. Participaron en la toma de Monterrey, la batalla de Veracruz y la batalla de Cerro Gordo, entre otras. Su experiencia militar y habilidades estratégicas fueron fundamentales para la victoria estadounidense en la guerra. Sin embargo, no todos los voluntarios extranjeros se unieron a los ejércitos oficiales de ambos bandos. Hubo casos en los que los voluntarios extranjeros se organizaron en grupos irregulares o irregulares conocidos como filibusteros. Estos grupos tenían el objetivo de buscar aventuras personales o de apoyar causas políticas específicas. Muchos de estos filibusteros fueron ciudadanos estadounidenses que se unieron a los rebeldes mexicanos en su lucha contra la ocupación estadounidense.
En conclusión, durante la Guerra de Intervención estadounidense en México, los voluntarios extranjeros desempeñaron un papel significativo en el curso de los acontecimientos y en el desarrollo del conflicto. Su participación en ambos ejércitos, tanto el mexicano como el estadounidense, tuvo un impacto importante en las batallas clave y en el resultado final de la guerra. Su experiencia militar, determinación y habilidades tácticas fueron fundamentales para el desempeño de ambos bandos. El papel de los voluntarios extranjeros en este conflicto histórico destaca la complejidad y la diversidad de los acontecimientos de la época y su importancia en la historia de México y Estados Unidos.